Bienvenidos mis entrañables alumnos. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy su profesor del curso de literatura. Hoy vamos a analizar la generación del 27 española. Pero antes tenemos que saber qué es una generación o cuáles son los criterios para que un grupo de intelectuales pertenezcan a una generación. Por consenso se suelen usar los criterios del crítico alemán Julius Petersen. El año 1926, él establece una serie de preceptos que deben cumplir los intelectuales que están asociados para que pertenezcan a una generación. Y entre ellos, que la fecha de nacimiento sea aproximada, es decir, de edades similares, más o menos 10 años. Formación intelectual semejante, convivencia y relación personal entre ellos, es decir, que haya un grado de camaradería, un grado de amistad entre ellos. Participación en actos colectivos propios, puede ser conferencias, conversatorios, recitales, ferias, etcétera, etcétera. Existencia de un acontecimiento o factor que los aglutine. Por ejemplo, si hoy día un grupo de artistas intelectuales deciden unirse para formar una generación, ¿cuál sería el factor común que los aglutina? Pienso yo que podría ser la pandemia, podrían llamarse entonces la generación pandemia. Para el caso preciso de la generación del 27, el factor que los aglutinó fue la dictadura de Primo de Rivera. La existencia de un guía, los de la generación del 27 tuvieron uno, en realidad tres guías. El empleo peculiar del idioma, es decir, lo que se conoce como lenguaje generacional o en otros términos, un estilo específico. Los integrantes de una generación deben tener un estilo que los diferencie y, cómo no, que sus temas sean ciertamente parecidos, ¿no? Que hablen sobre ciertos temas a lo largo de sus obras. Bien, el objetivo del tema es que ustedes, queridos alumnos, se aproximen a las características de la vanguardia, no solamente de la poesía, sino de la pintura, que ustedes entiendan en qué consiste la vanguardia y que conozcan a los más importantes poetas españoles de la primera mitad del siglo pasado, para ser más precisos, del primer cuarto del siglo XX. El contexto en que se desarrolló la generación del 27 española, vamos a tener a la Primera Guerra Mundial que se dio del año 1914 al año 1918 y todas las consecuencias que ello implicó, crisis económica, política, social y de toda índole. La dictadura de Primo de Rivera, instaurada en España desde el año 1923 hasta el año 1930, en que empieza la primera o la segunda República Española. La dictadura de Primo de Rivera generó o implicó la instauración en España del falangismo. ¿Y qué fue el falangismo? Fue uno de los regímenes totalitarios o absolutos dictatoriales que se instauraron en Europa en la década de los 20. Ejemplo, el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia. El objetivo de estos regímenes totalitarios era, entre otras cosas, luchar contra el creciente socialismo, esa creciente concepción socialista, contra el comunismo y el anarquismo que se instauró en la Europa de entonces. La depresión o la conocida como crisis de 1929, ustedes saben que esta crisis se originó en Estados Unidos con la caída de la bolsa de valores. Y aunque España era un país cuya economía no era tan capitalista como el resto de países europeos, sin embargo esta crisis afectó también básicamente las principales ciudades como son Madrid y Barcelona. La proclamación de la Segunda República Española, liderada por Niceto Alcalá Zamora, fue la mejor evidencia del triunfo en las urnas, es decir, a través de las elecciones, del proletariado español sobre la monarquía y la dictadura militar. Y finalmente la Guerra Civil Española, que marcó pues el final de la generación del 27. Después de la Guerra Civil Española o durante la Guerra Civil Española, muchos autores fueron exiliados, básicamente
en América, en algunos países de América. Otros, como es el caso de Federico García Lorca, fue asesinado. Bien, estos acontecimientos bélicos, militares, dictatoriales, políticos, generaron una profunda crisis existencial en el hombre europeo de la época. Incluso se cuestionan los valores instaurados por la ciencia, por el positivismo. Se empieza a cuestionar la realidad existente. ¿Por qué? Porque es un momento muy complicado para el hombre europeo. Aparece más bien la voluntad de ruptura con lo anterior, de la exaltación del inconsciente, de la libertad, de la pasión, del individualismo, de la intuición, más bien como formas artísticas. Y es así que aparece la vanguardia, sin más reglas que los sentimientos. Rompe con toda la tradición artística, con los cánones y los preceptos. La vanguardia es una especie de rebeldía en contra de los cánones y preceptos establecidos. ¿Cuál es el objetivo de la vanguardia? El objetivo es crear una nueva realidad, un nuevo mundo a través de las obras de arte, una realidad alternativa, una realidad que no se parezca a esta. Por ejemplo, en el terreno de la pintura, tenemos acá una pintura de Picasso, una típica pintura vanguardista. Miren, algunas figuras, esas figuras no pertenecen al mundo real, a este mundo que conocemos. Claro que no, miren ese toro. Miren, eso es una especie de caballo, es unas figuras muy extrañas. Eso es la vanguardia. ¿Qué significa ese cuadro? Significa que el artista está creando una nueva realidad, una realidad que pertenece pues a la ficción, a la fantasía, una realidad que no tiene nada que ver con esta realidad. Esos son los cuadros que se conocen también como abstractos. Otra pintura del mismo Picasso. Fíjense ustedes, una realidad que tiene sus propios códigos, su propia naturaleza. Eso es el vanguardismo. La ruptura con toda la tradición artística. Entonces, en este marco del vanguardismo, el vanguardismo viene a ser la nueva tendencia artística que aparece en Europa. Y la generación del 27 es marcadamente vanguardista. Entonces, la generación del 27 española. Ahí tenemos, miren, esa foto, es una foto muy, muy especial, ¿no? Tenemos al conjunto de autores, pero hay una cosa muy especial y que me llama mucho la atención. Vemos un conjunto de mujeres. ¿Quiénes son ellas? Son integrantes de la generación del 27 española. Son conocidas también como las sin sombrero. Profe, ¿y por qué es que de ellas no se habla? Alumnos, la historia del arte y la historia de la humanidad es la historia del machismo. Solamente los hombres, los varones, tuvieron la posibilidad de ser escritos, de marcar la historia. Las mujeres siempre estuvieron sometidas y relegadas al papel de amas de casa, al papel de sirvientas. Pero es importante porque estas poetisas, estas pintoras, estas artistas de la generación del 27 española, todas ellas muy cultas, son las que vamos a decir, las pioneras del feminismo como una doctrina ideológica, filosófica de igualdad entre el varón y la mujer, pero igualdad en todo sentido, no solamente pues en cosas muy básicas. Ellas son entonces las autoras de la generación del 27. No se habla de ellas, pero yo prometo hacer un video en el que solamente detalle la figura de cada una de estas importantes intelectuales. Bueno, se conoce como generación del 27 a un conjunto de escritores y poetas de la primera parte del siglo XX español. La generación del 27 se dio a conocer ese año, el año 1927, con motivo de homenajear el tricentenario de la muerte del poeta cordobés Luis de Góngora y Argote. Alumnos, este poeta, Luis de Góngora, y sus soledades y una serie de poemarios que tiene, había sido olvidado en el ideario de la poesía, de la literatura española. Nadie
de las personas comunes y corrientes habían escuchado hablar de Góngora y Argote. Pero estos intelectuales de la generación del 27, que fueron estudiosos de la tradición literaria española, ubicaron a Luis de Góngora y Argote y se dieron cuenta que es un poeta demasiado importante. Es un poeta que se adelantó a su época. Es un poeta que no fue valorado en su momento. Entonces hacen de Góngora el emblema. Góngora es convertido en el emblema, en el máximo ideal de la generación del 27. Fue entonces la figura de Góngora, vamos a decir, la bandera de la renovación poética y de la renovación del estilo de la poesía española. Fue recuperado y valorado a la justa medida. Entre las características de la generación del 27 española, vamos a tener la renovación de la estética de la poesía española con la inserción de las vanguardias, pero sin descuidar los valores clásicos de la poesía española, y entre ellos pues la figura de los grandes poetas españoles como fueron Góngora, Garcilaso, Fray Luis de León, Bécquer, entre otros. El uso de la metáfora es muy importante porque se trata de una figura estilística muy usada para expresar los contenidos surrealistas. El surrealismo era una de las facciones del vanguardismo. Y es importante también la evolución temática. En un primer momento, la generación del 27 mostró un arte por el arte. ¿En qué consiste el arte por el arte? Un arte que solamente expresa belleza y no contenido social. Ejemplo, este poemita me trae a la memoria. No es de la generación del 27, pero es un ejemplo de arte por el arte. Escúchenme. Hoy se casa el duque nuez, viene el chantre, viene el juez, y con pendones escarlata, florida cabalgata, a la 1, a las 2, a las 10, que se casa el duque primor con la hija del clavo de olor. Allí están con pieles de bisonte los caballos de lobo de monte, con sello triunfante, galos entridos Rodolfo montante, y en la capilla está la bella, mas no ha venido el duque tras ella, los magnates, postradores, al suelo el penacho inclinan, los corvados, los bisiestos, dan sus gestos, sus gestos, sus gestos, y la turba melenuda estornuda, 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 y a los pórticos y a los palacios mira a la novia con ardor, son sus ojos dos topacios de brillar. Alumnos, la pregunta es, ¿cuál es el contenido de ese poema? ¿Ustedes han entendido algo? Yo creo que no han entendido nada, porque yo tampoco he entendido nada. Pero sí suena muy bonito, es muy agradable. Hoy se casa el duque nuez, viene el chantre, viene el juez, y con pendones escarlata, florida cabalgata. Suena muy bonito, hay mucha musicalidad. Eso es arte por el arte, simplemente belleza, pero no hay contenido. En cuanto a la evolución temática, posteriormente y con, vamos a decir, con la inserción del surrealismo, aparece una poesía con temática humanizada, en la que se hablan sobre los problemas existenciales, sobre los problemas existenciales. Los problemas existenciales se refieren pues a la tristeza, al extrañamiento del pueblo, a la incertidumbre, a la angustia. Esos son los problemas existenciales. Nosotros tenemos muchos problemas existenciales. Por ejemplo, los problemas existenciales que hoy día tenemos se están acrecentando con esta terrible pandemia. La incertidumbre, ¿qué será de mañana? ¿Ves? Eso es un problema existencial. Y en la última parte de la generación del 27, ya cuando se desencadena, cuando se está desencadenando la guerra civil española, más bien aparece una poesía con compromiso social. Los poetas empiezan a tomar partido de la República, todos ellos, y defienden a la República en sus obras. Eso significa una poesía con compromiso social. Vamos ahora a ver a los maestros, a los guías, a los adalíes, a los abanderados, a aquellos que forjaron esos talentos de la generación del 27, profesores ellos. Ramón Menéndez Pidal, extraordinario intelectual español, crítico literario, famosísimo por estudiar al Mío Cid. Juan Ramón Jiménez, maestro de los maestros. Y José Ortega y Gasset fue uno de los líderes más importantes de la generación del 27, fue José Ortega y Gasset. Estos van a ser los maestros entonces. A continuación vamos a ver los representantes de la generación del 27 española. Y ustedes saben quién es este señor, conocido como el poeta del amor. Pedro Salinas, el poeta del amor. Estudió Derecho, Filosofía, fue un destacado poeta y crítico literario. Voy a hacer un alto acá.
Entiendan, alumnos, que los representantes de la generación del 27 española pertenecían a la burguesía, eran gente adinerada, porque por eso es que han tenido la oportunidad de tener estudios muy elevados, estudios muy especiales con maestros, con los más importantes maestros intelectuales de la España de entonces. Eh, Todos ellos se han convertido en grandes maestros universitarios, en grandes críticos. O sea, una de las constantes va a ser que estos poetas van a ser profesores universitarios. Van a ser profesores universitarios y durante el exilio que sufren muchos de ellos durante la Guerra Civil Española, vienen a América a ser profesores en las diferentes universidades, desde Colombia, Puerto Rico, Argentina, Estados Unidos, México, etcétera, etcétera. Ese es entonces Pedro Salinas. Fue catedrático en Sevilla, en Murcia, en las universidades, me refiero de Sevilla, Murcia, en la Sorbona de París y en Cambridge. O sea, fue un intelectual extraordinario, de esos que pocas veces encontramos. Tuvo una intensa vida intelectual y después de la Guerra Civil Española se exilió en Estados Unidos. La temática de su obra fue principalmente el amor. La voz a ti de vida es la más importante de sus obras, cuya temática es el amor, y vamos a encontrar también una clara evidencia del arte por el arte en este poemario de Pedro Salinas. Claro está que luego va evolucionando en cuanto a su temática, hasta llegar a El Contemplado. El Contemplado más bien es una obra que lo escribe en Estados Unidos, cuya temática será la desesperación y la desolación que genera, pues, o que generó la Guerra Civil Española. ¿Saben quién es este poeta? Jorge Guillén, profesor de la Universidad de Valladolid. Se exilió también a América, a ciudades como Colombia, México, Puerto Rico y Estados Unidos, donde fue catedrático. Toda su obra literaria fue presentada en estos tres libros: Cántico, Clamor y Homenaje. Gerardo Diego cultivó junto a Huidobro el creacionismo. Este poeta humanizó los poemas de tauromaquia, es decir, tenía mucha afición por las corridas de toro. Escribió casi 50 libros, fue un escritor prolífico. Tuvo una marcada influencia de su maestro y guía Juan Ramón Jiménez. Gerardo Diego, entonces, recibió numerosos premios, entre ellos el premio Cervantes Saavedra el año 1979, y fue elegido miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Ese es un mérito, pues, reservado solamente para los grandes intelectuales. Su obra más importante es Alondra de Verdad. Y nuestro poeta mayor, Federico García Lorca. Federico García, ahí está esa foto muy especial de Federico García Lorca, jovencito él, nacido en Fuente Vaqueros, en Granada. También se dedicó a la música y a la pintura. Fue fusilado el año 1936 durante la Guerra Civil Española cerca de Granada, y muchas elegías se han escrito. Una de Miguel Hernández es probablemente la más bella elegía que escribe a su amigo Federico García Lorca cuando fue asesinado. Entre otras cosas, fue juzgado como homosexual. Eso es las consecuencias, pues, de la dictadura, ¿no? Entre sus obras vamos a tener al romancero gitano. Asocia el elemento de los gitanos, esos gitanos estilizados e irreales, propios de la creación ficcional, asociados a la libertad y a la alegría. Los gitanos en España eran relacionados con la libertad o a veces con el libertinaje. Poeta en Nueva York es un poemario escrito en su estadía en Estados Unidos, en donde de alguna forma se expresa el menosprecio por esa vida deshumanizada en esa gran metrópoli. Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía es un conjunto de elegías escritas a su amigo Ignacio Sánchez Mejías, quien fue poeta y fue pintor, y también fue torero, y precisamente murió en el ruedo. Y la obra Bodas de Sangre, pues, es una obra que pertenece al género dramático.
Bien, un poema de Federico García Lorca, en mi opinión el más importante, el más agradable, es La casada infiel, cuya temática pues se relaciona con las gitanas. Y como ya decía, los gitanos eran entendidos o eran dentro del horizonte de expectativa de los españoles de la época, los gitanos eran algo así como hoy día pensamos de los hippies, ¿no? Irresponsables, vagabundos, viven sin reglas, sin preceptos. ¿Mm? Ellos son los gitanos. Viven de la actuación, de la música, leyendo la Buenaventura, estafando a la gente. Ahí están. ¿Se dan cuenta? Todos se relacionan con la vida. Bueno, dentro de la concepción también de las gitanas se relacionaban con las mujeres de la vida alegre, ¿no? Había una conexión de las mujeres que vendían sus afectos. Ustedes me entienden. Bueno, este poema, La casada infiel, es precisamente dedicada a una gitana. Dice el poema: y yo que me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis más fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribas. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy cometido, sucia de besos y arena. Yo me la llevé del río. Con el aire se batía las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme, porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Alumnos, en ese poema vamos a encontrar la presencia de muchísimos elementos eróticos, ¿verdad? El erotismo es probablemente el tema más importante de este poema, pero es un erotismo demasiado sutil, demasiado sublime. No existe pues expresiones grotescas de ninguna manera. Es un poema perfecto, un poema erótico, pero para descubrir ese erotismo tienes que ser bastante ingenioso. Bien, alumnos, eso es la clase de hoy. Yo les mando un abrazo muy grande y no dejen de conectarse a la clase que tenemos a través del Zoom el día de mañana.